Y aquí podemos también introducir otro concepto importante, que es el nivel de soporte. Muchos escuchamos decir que, bueno, ¿cuál es el soporte? ¿Cuál es la resistencia? Resulta que un soporte es un área, es muy importante. Estamos hablando de un área donde los precios tienden a soportarse, es decir, tienden a, ya sabemos que los precios cuando caen es porque hay más presión vendedora, y aquí es donde ya simplemente la presión vendedora se agota y la presión compradora la supera. Luego también tenemos el otro concepto, que es la resistencia, que es lo opuesto al soporte, que ya es un área donde el mercado simplemente haya resistencia, es decir, donde la presión compradora se queda sin fuerza y ya la presión vendedora hace que el precio deje de subir y empiece a caer. Eso es muy importante, el soporte y la resistencia. Aquí aprovecho también para repasar algo, y es algo que muchas veces me preguntan, y es, bueno, ¿cuál será el bajo o dónde terminará la tendencia o dónde, digamos, como hasta dónde van a rebotar los precios del café? Estos objetivos, cuando los planteamos, obviamente tienen una razón de ser. Primero, se sacan por proyecciones, y segundo, niveles de potenciales áreas de soporte cuando la tendencia es a la baja, o potenciales áreas de resistencia cuando la tendencia es al alza. Desde mediados de febrero, que habíamos ya marcado el final de toda esta tendencia, estamos en 2,52, los objetivos de mediano plazo que habíamos trazado, y en ese momento habíamos hablado 2,20, luego 2,12 entre ese momento y la mediados de abril. Incluso en ese momento, como recuerdan, habíamos planteado el siguiente que les comenté, que no me extrañaría si nos extendemos incluso más hacia mayo-junio, hacia los niveles de 2,02. De ahí salió también este nivel de 2,02. Algunas veces las tendencias terminan en esos niveles, algunas veces siguen derecho, pero muchas veces, aunque las tendencias continúen, hacen correcciones. Y aquí aprovecho para hacer, digamos, como este ejercicio, porque este es el gráfico, como recuerdan, desde mediados de febrero que habíamos planteado estos tres niveles. Y si miramos, por ejemplo, la secuencia, claro, naturalmente alcanzamos todos los objetivos, pero si miramos, por ejemplo, los niveles que hemos hablado, 2,20, 2,12 y luego 2,02, vemos cómo se comportó el precio cuando llegó a esos niveles. Por ejemplo, vimos que cuando llegó a 2,20 hizo primero una corrección. No fue el final de la tendencia, pero en ese momento hizo una corrección, o sea, actuó como soporte. Luego el 2,12, vemos que ahí llegó y hizo una corrección, actuó precisamente como soporte. Y luego 2,02, ahí corrigió, actuó nuevamente como soporte, porque como ustedes recuerdan, ya cuando llegamos a abril, en el momento en que ya dimos por terminada esta corrección, ya seguimos apuntando al siguiente nivel, a esta siguiente área. Este gráfico vemos, inclusive en el 16 de abril les habíamos comentado, posiblemente retomar la tendencia a la baja. Aquí obviamente los mercados no se mueven en línea recta, recordemos, hacen correcciones, habíamos hablado de esta área de resistencia clave, y posteriormente ir a buscar los objetivos que acabamos de plantear. Y si actualizamos este gráfico, vemos que exactamente el mercado se ha venido comportando en la manera que esperamos, en la dirección que esperamos, con las ondulaciones que esperamos, alcanzando exactamente los objetivos que esperamos en el área o en la ventana de tiempo exacta que esperamos. Y ahí termina el movimiento, por lo menos inicialmente.